Tutieu les envía un saludo cariñoso a todos los espectadores. Desde lo más profundo de su corazón, Tutieu desea que todos tengan un día lleno de energía, alegría y mucha suerte. En medio del bullicio del mercado, Tutieu solo quería vender sus pepinos para ganarse la vida. Pero lo que no esperaba era que una mirada fría desde lejos la estuviera observando. Lin, la mujer acostumbrada a ser autoritaria, esbozó una sonrisa burlona y dio una señal a sus dos hermanos más cercanos. Inmediatamente ellos se lanzaron hacia ella con expresiones furiosas, tirando su canasta llena de pepinos frescos. El sonido de los pepinos cayendo al suelo se mezcló con las carcajadas llenas de desafío. Este lugar no es para ti, Tutieu. Si quieres vender, vete a otro lado. Todo el mercado quedó en shock. Tutieu se quedó petrificada, su mirada llena de ira, pero sus manos temblorosas. ¿Elegirá agachar la cabeza y marcharse? ¿O se atreverá a enfrentarse a esta arrogancia? Estén atentos, no aparten la vista de la pantalla, porque lo que vendrá los sorprenderá. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones, ya que los próximos eventos serán aún más emocionantes. Él estaba sentado en silencio en la habitación, la luz tenue iluminando su rostro pensativo. Sobre la mesa de trabajo, montones de documentos, cuadernos y viejas fotos del pasado estaban apilados como prueba de un tiempo lleno de dolor. Un suave golpe en la puerta rompió el silencio y su hermano menor entró. Él levantó la vista, su mirada seria y llena de determinación. «Pasa. Tengo algo importante que decirte», dijo su voz grave y llena de misterio. Su hermano menor entró sintiendo la tensión en el aire y lo miró con preocupación. «¿Qué pasa, hermano?». Él no respondió de inmediato, sino que abrió un expediente grueso sobre la mesa y comenzó a pasar lentamente las páginas mostrando los rostros de personas que alguna vez habían estado en los oscuros recuerdos de su familia. Estas son las personas. Los que destruyeron nuestra familia, ya lo sabes. Y aquel año ellos causaron la tragedia. No puedo olvidar lo que sucedió, dijo su voz más baja, pero sus ojos brillaron con furia. El hermano menor miró fijamente las fotos, su mirada llena de preocupación. Podía sentir la ira que se acumulaba en su hermano, pero no comprendía completamente la complejidad de la situación. ¿Qué quieres que haga?», preguntó su voz temblorosa. Él lo miró directamente a los ojos. Su rostro inexpresivo, solo la frialdad envolvía su ser. «Ya lo sabes. No hagas más preguntas. Encuentra a esos hombres. Nadie se escapa. Confío en que lo harás». El hermano menor asintió, su mirada decidida, pero por dentro lleno de dudas. Tomó el expediente, bajó la cabeza como si estuviera haciendo una promesa a su hermano, y luego salió de la habitación en silencio. Una vez fuera, murmuró para sí mismo: «Si es así, tendrá que pagar, pero será la última vez». Por la mañana, la luz suave del sol iluminaba el jardín lleno de pepinos frescos. Tutieu, con un cuchillo afilado en mano, salió al jardín, su corazón lleno de alegría. Se agachó observando los pepinos grandes, firmes y redondeados, como si fueran la esencia de la tierra misma, estirándose hacia la luz del primer sol del día. Un sentimiento de orgullo la invadió al ver los frutos de su trabajo. Cada pepino brillaba con frescura diferente a cualquier pepino que hubiera visto antes. «Hoy será diferente», pensó para sí misma, sus ojos brillando con una fuerte confianza. Con cuidado comenzó a recolectar cada pepino, colocándolos en la canasta, su mano ligera pero firme. Luego cargó esos pepinos frescos en su carrito, lista para llevarlos al mercado. Dentro de ella la esperanza creció, sus pepinos cambiarían todo. Al llegar al mercado, el bullicio de las voces y los vendedores llenaba el aire, pero cuando los pepinos de Tutieu fueron puestos en exhibición, todo el mercado pareció callarse. Los pepinos tan frescos y brillantes como si hubieran sido extraídos de la esencia misma de la tierra.
llamaron la atención de todos. Una mujer se acercó, levantó uno de los pepinos, lo olió profundamente y sorprendida dijo: «Este sí que es un pepino delicioso. ¿Cómo conseguiste esta clase de pepino?» Tutieu la miró y sonrió suavemente orgullosa y dijo: «Este es mi pepino, lo cultivé con mis propias manos, lo cuido con mucho esmero». La mujer asintió, sus ojos brillaron. Poco después, otras personas se acercaron apresuradamente, cada una con una mano rodeando la mesa para elegir y comprar. Los elogios no cesaban y el ambiente en el mercado se volvía cada vez más animado. Tutieu miró a su alrededor sintiendo la alegría de los clientes, pero en su corazón no podía dejar de sentirse inquieta. Esto no era solo una venta de pepinos, sino la primera vez que se aventuraba al mundo exterior con grandes sueños. «Espero que hoy sea el comienzo», se dijo a sí misma, su mirada perdida en el horizonte, mientras sus manos colocaban cuidadosamente los pepinos. Oportunidades y sueños la esperaban por delante, y sabía que este día podría cambiarlo todo. Lin estaba sentada disfrutando de un vaso de agua fría, charlando tranquilamente con sus dos hermanos más cercanos en una cafetería tranquila. Pero en medio de esa calma, sus ojos se detuvieron cuando vio a Tutieu de pie en el mercado, entre la multitud, sosteniendo los pepinos frescos y ofreciendo a los clientes. Aunque su exterior seguía siendo suave, Lin sintió una creciente molestia en su interior. Se levantó su mirada fría y hizo una señal a sus dos hermanos. Lin habló con voz cortante: «Ve allá, destrúyelo. No le deje ninguna oportunidad de vender aquí». Los dos hermanos no necesitaron decir una palabra más. Lo entendieron al instante. Se levantaron sus miradas, se volvieron agudas y caminaron con determinación hacia Tutieu. Ella no tuvo tiempo de reaccionar cuando uno de los hermanos se acercó, levantó un pepino, lo mordió y luego hizo una mueca arrojando el pepino al suelo con desdén. «¿Qué clase de pepino es este?», dijo el hermano menor con una sonrisa burlona, su tono lleno de sarcasmo. «¿A quién le vas a vender esto? Nadie lo comprará». El otro hermano, sin decir una palabra, caminó hacia la mesa de Tutieu y con una mano aplastó los pepinos sobre la mesa. El sonido de los pepinos rompiéndose resonó creando un ambiente tenso. Tutieu se quedó parada desconcertada, su mirada brillante pero sin atreverse a protestar. Rápidamente empezó a recoger sus cosas y se alejó en silencio, la cabeza agachada y el corazón pesado. Cuando Tutieu se fue, los dos hermanos regresaron a la cafetería, sus rostros llenos de satisfacción. Entraron con la mirada ansiosa por recibir elogios de Lin. El segundo hermano sonrió con una expresión de triunfo y preguntó: «¿Qué piensas de lo que hicimos, hermana?». Lin se quedó sentada, su mirada fría se posó sobre ellos, pero en sus ojos se podía ver una satisfacción indescriptible. Sonrió suavemente y asintió. ¿Lo hicieron bien? ¿Por qué Lin quería que sus dos hermanos destruyeran la venta de pepinos de Tutieu? ¿Qué hará Tutieu después de ser echada de esa manera? ¿Buscará venganza? La acción de los dos hermanos refleja algo sobre su relación con Tutieu. ¿Qué es lo que realmente quiere Lin de Tutieu? ¿Su motivación es solo celos o hay algo más profundo? ¿Qué hará Tutieu a continuación? ¿Seguirá luchando para vender los pepinos y demostrar su valía o aceptará rendirse? Lin entró en la elegante casa de la señora Enguía, un espacio tranquilo solo interrumpido por el sonido de sus pasos sobre el suelo de madera. La señora Enguía estaba allí, su mirada envejecida, perdida en el vacío. Cuando vio a Lin entrar, levantó la vista de inmediato sonriendo con dulzura, pero en sus ojos había una preocupación que no podía ocultar. «Hola, tía. ¿Qué fue lo que querías hablar conmigo el otro día?». Lin sonrió con calma, pero sus ojos estaban afilados como si estuviera sondeando a la señora Enguía. La señora Enguía dejó la taza de té sobre la mesa, respiró hondo y exhaló su mirada vacilante. Con una voz suave, aunque algo dubitativa, comenzó a hablar. «El otro día te llamé para pedirte que firmaras un contrato para mí».
Pero me dijiste que estabas ocupada, así que le pedí a Egan que lo hiciera. Lynn no respondió de inmediato, se quedó allí con su mirada penetrante sobre la señora Anguía. Pensó por un momento y luego, sin mucho interés, comentó: el otro día vi a Uri y a Egan hablando sobre algo relacionado con la empresa. No pude escuchar bien, pero parecía algo importante. Las palabras de Lynn fueron como un rayo en el silencio de la habitación. El rostro de la señora Anguía cambió al instante de la calma a la confusión. Tragó saliva y su mano temblaba al sostener la taza de té como si hubiera recibido un golpe inesperado. ¿Qué tú los oíste hablar de la empresa? ¿Estás segura de lo que oíste? La señora Anguía tartamudeó, su mirada comenzó a volverse confusa. Claramente ya no mantenía la calma de antes. Lynn permaneció en silencio sin apresurarse a responder, solo observando en silencio. Sus ojos brillaban como si estuviera esperando la próxima reacción. El silencio se alargó y la tensión en el aire entre ellas aumentaba. La señora Anguía, aunque intentaba ocultar su preocupación, no podía disimular su rostro tenso y las manos temblorosas. No tienes por qué preocuparte, solo me pareció algo extraño. Pero si eso es importante, podrías compartirlo conmigo, dijo Lynn suavemente, mirando fijamente a la señora Anguía. La tensión seguía envolviendo el ambiente silencioso. La pregunta de Lynn actuó como una chispa, desvelando secretos que la señora Anguía intentaba mantener ocultos. ¿Era realmente solo una conversación normal entre Uri y Egan? ¿O hay algo que se está ocultando y que Lynn aún no sabe? Thằng này cũng làm cưới này, làm cưới người ta đem tay. Nước bọt tay khi cầm tách trà như thể đón một bất ngờ cái gì cháu thấy họ đang nói về chuyện công ty. Chắc không nghe nhầm chứ. Cái nhiều nam đang lên nhỉ? Mắt bắt đầu trở lên bối rối, rõ ràng bà không còn giữ được sự bình tĩnh như lúc đầu. Linh đứng im, không vội vã lời mà chỉ yên lặng. Đôi mắt cô sáng lên như đang chờ đợi phản ứng tiếp theo. Sự im lặng khẽ dài, không khí bữa họp trở nên căng thẳng. Những gì đang rất cố gắng non giống như không thể che giấu được. Vẻ mặt căng thẳng và đôi tay run rẩy. Bà không cần phải lo, cháu chỉ thấy hơi lạ thôi, nhưng nếu chuyện đó quan trọng, bác cũng có thể chia sẻ với cháu mà. Mình nhẹ nhàng nói, ánh mắt nhìn thẳng vào bà nghĩa, sự căng thẳng vẫn bao trùm trong không gian tĩnh lặng. Câu hỏi của Linh như một nồi mở ra những bí mật mà bà nghĩa đang cố giấu kín. Liệu Uzi và Egan thực sự là trò chuyện bình thường, hay có điều gì đó đang che giấu mà Linh chưa hề biết?